¿Has escuchado de Border Gateway Protocol o BGP? No te queda claro si es un protocolo de vector distancia o estado de enlace. ¿Cuál es la diferencia con IGRP o con OSPF? Bueno, te invito a que te quedes hasta el final del video porque voy a explicar los fundamentos de BGP. De hecho, en el canal voy a colocar dos videos. Este primer video voy a hablar más a nivel conceptual, que es BGP, casos de uso, Address Family, para entender un poco de multiprotocol BGP. Voy a hablar también de sistema autónomo y de atributos. Luego voy a colocar un segundo video donde voy a hablar de la operación de BGP a nivel de los paquetes, las tablas que usa y cómo se configura. Entonces no perdamos más tiempo y vamos a iniciar con nuestro video. Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de los fundamentos de BGP. Este es un protocolo de enrutamiento que a mí particularmente me encanta porque es muy útil, es el corazón de Internet. Y el objetivo de este video es que aprendan, es como una introducción al protocolo. Vamos a ver los fundamentos. Yo lo voy a dividir en dos partes. Esta primera parte es entender quizás los conceptos, qué es BGP, para qué se usa, algunos términos importantes como sistema autónomo, atributos, características que tiene, digamos, el protocolo. Y la segunda parte del video, o un video adicional que voy a hacer posteriormente, va a ser entender la operación de BGP y cómo se configura. Así que bueno, vamos a iniciar dentro de esta parte fundamento, dentro del contenido de lo que vamos a estar viendo a lo largo de este video, es qué es BGP. Vamos a ver este protocolo fantástico que es un protocolo de enrutamiento de exterior o Exterior Gateway Protocol. Vamos a ver sus características claves, parte de lo que tiene BGP, que soporta agregación de ruta, route summarization, también la parte de soportar VLCM, CIDR. Hay otras características también importantes que vamos a mencionar. Vamos a hablar de lo que son sistemas autónomos, porque uno de los objetivos, y vamos a ver qué hace BGP, es enrutar entre sistemas autónomos, a diferencia de los IGP, que el enrutamiento va dentro de un mismo sistema autónomo. Vamos a hablar los tipos de sesiones de BGP que hay, los tipos de peering que vamos a estar estableciendo, que son External BGP o eBGP, y el otro es Internal BGP, que es iBGP. ¿Qué más vamos a hablar? Bueno, de lo que mencioné, atributos. Vamos a ver que BGP no trabaja con métricas como veníamos acostumbrados con RIP, EIGRP o SPF. Aquí se trabaja con atributos. Vamos a hablar también de lo que son las familias de BGP o lo que es Multiprotocol BGP, que es una de las fortalezas también que tiene el protocolo. Vamos a ver que hay distintos address families, como el caso de IPv4, IPv6. Vamos a ver que está también VPN-v4 o VPN-v6, que en el caso de MPLS Layer 3 VPN, vemos esta familia de VPN-v4. Así que bueno, vamos a iniciar justo con ese concepto de qué es BGP. Bueno, primero, BGP es un protocolo de enrutamiento, como mencionaba, de exterior. Es decir, que su objetivo principal o su función es enrutar entre distintos sistemas autónomos. Aquí hay que entender que el sistema autónomo, cuando yo soy un Internet Service Provider, por ejemplo, un carrier, lo asigna el IANA y cada proveedor debe tener su número de sistema autónomo. Sin embargo, hay sistemas autónomos que son privados, que ahorita vamos a ver cuando hablemos un poco más adelante de la numeración. Entonces, un protocolo de enrutamiento para intercambiar información de enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos. Anteriormente, el protocolo de EGP o Exterior Gateway Protocol se llamaba EGP, hoy en día es BGP, y la versión que está actualmente es la versión 4. Un punto importante es que BGP, cuando fue diseñado, se pensó más en que sea un protocolo escalable por la cantidad de rutas que se manejan en Internet. Aproximadamente para el caso de IPv4 puede variar de 950.000 a un poco más de 1.000.000 de rutas, depende de las políticas que tenga configurado el service provider, si está usando full routing table a nivel de BGP. Y para el caso de IPv6 puede rondar 150.000, 180.000, un poco más. Entonces, esa cantidad de direcciones o de rutas no es manejado por protocolos IGP, y ese es un punto importante. También fue pensado mucho a nivel de estabilidad en el caso de BGP, más que rapidez en la convergencia. No es un protocolo que converja rápido, quizás como veníamos acostumbrados con EIGRP y con OSPF. Usa como capa de transporte TCP, no como el caso, por ejemplo, de OSPF, que corre directamente a nivel de IP. Este usa TCP justo porque uno de los puntos importantes es la parte de confiabilidad y usa puerto, como vemos allí, 179.
algunas de las características de BGP, como hablábamos, es un Exterior Gateway Protocol. A nivel de la versión actual, ahí está definido en el RFC 4271, ¿sí? En el Request for Comment, si quieren ustedes documentarse un poco más acerca del protocolo. Es un protocolo de Path Vector que usa atributos. De hecho, uno de los atributos principales que usa es el Autonomous System Path o AS-Path, que justo lo que permite es saber una ruta por cuáles sistemas autónomos ha pasado o por cuáles sistemas autónomos ha atravesado. Incluso vamos a ver que este es un mecanismo que usa BGP para prevenir los loops, ¿sí? Si él ve dentro de todas los sistemas autónomos que ha pasado una determinada network o un prefijo y ve su sistema autónomo, él descarta, digamos, esa ruta. Ese es el mecanismo de prevención. Y es diseñado para, bueno, lo que habíamos hablado, intercambiar información de enrutamiento entre distintos sistemas autónomos. Algunas de las características claves, como mencionaba, la parte de escalabilidad, maneja cientos de miles de rutas. Un punto importante, eso se lo digo quizás por experiencia, en el caso de BGP, la cantidad de rutas que tú necesitas consume memoria, y hay que ver a nivel del router que se utilice, si tú vas a hacer full routing table, que maneje esa capacidad, que tenga lo suficiente memoria RAM, suficiente procesamiento para manejar toda esa cantidad de ruta. A nosotros nos pasó una vez haciendo pruebas hace unos cuantos años. Teníamos un router Cisco 7200 que tenía una cantidad específica de memoria, y al llegar a cierta cantidad de rutas el router hacía crash, pero era porque un router que no tenía suficiente memoria, procesamiento. Lo que estábamos haciendo justo era algunas pruebas, pero es para que lo tengamos en cuenta, que independientemente del fabricante, cuando yo voy a hacer full routing table a nivel de BGP y voy a establecer peering con otros proveedores de servicio, tengo que garantizar que tenga suficientes recursos el router para poder manejar esa cantidad de rutas. Estabilidad, diseñado también para manejar la complejidad de Internet. Obviamente todos sabemos lo crítico que es para nosotros Internet hoy en día, así que tiene que ser un protocolo que sea lo suficientemente estable a nivel de los temporizadores, a nivel de los mecanismos, digamos, que usa para funcionar. Entonces esto es parte de lo que tiene BGP para garantizar justo que es un protocolo estable, principalmente pensado en eso, en estabilidad y en escalabilidad. Flexible, por lo general, nosotros vamos a implementar políticas de enrutamiento que pueden ser complejas en algunos casos, justo usando ¿qué cosa? Los atributos. Eso me permite a mí tener cierta flexibilidad y granularidad de qué rutas o qué prefijos yo quiero que salgan por uno de mis enlaces y qué prefijo quiero que salgan por otro. Incluso también el tráfico entrante. No solo puedo controlar a nivel de política el tráfico entrante, sino también el tráfico saliente. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y lo van a ver cuando veamos parte de las configuraciones. A nivel de BGP, cuando yo establezco los peering, yo tengo que también establecer alianzas con mis proveedores, porque hay que comunicarse efectivamente de manera efectiva para que lo que yo esté aplicando a nivel de políticas para el tráfico saliente también tenga sentido con el peering que yo tengo con mi proveedor. Entonces es muy diferente a lo que veníamos acostumbrados, donde yo tenía el control completo del tráfico, cómo se movía. En el caso de BGP hay que tener también en consideración los peering y esos proveedores de servicio con los que estemos trabajando. Convergencia lenta pero estable, nuevamente, no es un foco. La convergencia rápida, porque se busca más es escalabilidad y estabilidad. Sin embargo, hay ciertos mecanismos donde yo puedo ajustar, si se evalúa bien, temporizadores, usar algunos mecanismos para reducir un poco ese tema de convergencia. Soporte de classless interdomain routing y agregación de rutas, o lo que escuchamos muchas veces como route summarization. Esto es parte de lo que hace BGP. Yo, de hecho, aquí en el canal tengo algunos videos mostrando también configuración de la parte de route summarization y algunas configuraciones a nivel de BGP. Actualizaciones incrementales, solo envía cambios, no toda la tabla. Y a nivel de loop prevention, lo que les mencionaba, usa el atributo AS-Path para prevenir los bucles. Esa es la manera en la que trabaja BGP para prevenir los loops, ¿sí? Nuevamente, él va viendo los AS-Path por donde va pasando una ruta. Si él ve que está su AS-Path o su número de sistema autónomo en esa ruta, él simplemente descarta esa actualización o ese prefijo. ¿Para qué se usa BGP?
Porque ya sabemos que es un protocolo de enrutamiento exterior, ya sabemos que lo primero quizás que vamos a ver a nivel de caso de uso es enrutar entre distintos sistemas autónomos, pero vamos a ver que también hay otras cosas. Bueno, lo primero a nivel de lo que mencionamos entre proveedores de servicios o Internet Service Provider, compartir información de enrutamiento, establecer peering, pero ojo que no solo lo usan los service providers. Si yo tengo como cliente, y eso no, nos pasó a nosotros, yo en una empresa que trabajé, que era prácticamente era como un ISP a nivel de una institución de gobierno, teníamos direcciones, bloques de direcciones IP públicas, y entonces teníamos lo que llamamos multi-homing, que era conexión contra nosotros teníamos contra dos service providers diferentes, y ahí teníamos nuestro propio sistema autónomo y usábamos BGP para definir la política de cuáles prefijos anunciábamos a un proveedor y cuáles a otro, y el tráfico entrante también, cómo era dependiendo de los peering BGP que nosotros teníamos definido. Conexión de redes empresariales grandes a múltiples ISP, lo que hablaba, multi-homing, y esto también lo tienen muchos clientes. Hay clientes grandes que o bien tienen sistemas autónomos privados o podrían solicitar un sistema autónomo público, pero tienen distintas conexiones con diferentes service providers. Si yo tuviese una sola conexión, que probablemente es lo que vamos a escuchar como single home, yo no necesito, porque si es un único service provider el que tengo, yo no necesito configurar BGP. O si yo tengo dos service providers, pero yo no tengo un bloque de dirección pública, sino que depende de lo que me está asignando mi service provider, tampoco necesito configurar BGP. Entonces tengamos esto en cuenta. Implementación de políticas de enrutamiento, lo que les decía. Y yo, de hecho, acá en el canal, uno de los videos que he colocado es la parte de community, de ese atributo, de cómo podemos usar la parte comunidad BGP para influir en el tráfico entrante, tráfico saliente. También se puede usar en algunos casos expresiones regulares para poder yo indicar, por ejemplo, para no ser tránsito, es decir, que no usen mi sistema autónomo para alcanzar otra ruta. Pero lo cierto es que esa parte de manejar atributos nos permite, usando distintos mecanismos que vamos a aprender posteriormente, poder decidir yo cómo sale el tráfico y cómo ingresa el tráfico a nivel de prefijos dentro de mi sistema autónomo. Balanceo de carga en conexiones multi-home es parte de definir. Si yo empiezo a equilibrar, como que todos estos prefijos van por aquí, todos estos por acá, yo empiezo a balancear un poco las cargas. O bien sea porque me interesa alcanzar los clientes de un ISP que están más cerca por ahí, para no tener que atravesar tantos sistemas autónomos, porque son, bloques de dirección IP que les pertenecen a ese service provider. Entonces yo puedo definir las políticas para irme por él, o simplemente dejo el atributo quizás por default a nivel de selección de ruta, que es el número de sistemas autónomos, es decir, la cantidad de saltos de sistema autónomo como la mejor ruta para colocar en la tabla de enrutamiento. Trabaja con Overlay Network, como el caso de MPLS VPN. De hecho, si ustedes ven la configuración de MPLS Layer 3 VPN, usa multiprotocol BGP, y la del Family que trabaja allí es justo VPN v4, si estamos trabajando con IPv4, por supuesto. Pero también yo pudiese usar entre un Customer Edge y un Provider Edge, entre esos routers a nivel de MPLS, BGP. Entonces BGP de verdad es bastante utilizado. También, por ejemplo, en el caso de EVPN para interconexión de data center, por ejemplo, se utiliza BGP también a nivel de multiprotocol, también a nivel de VXLAN, e incluso con SD-WAN yo puedo usar sobre ese Overlay Network BGP para compartir información de enrutamiento. En el caso de VXLAN, para compartir información como MAC. O sea, hay, digamos, distintas tecnologías en las que yo puedo terminar usando BGP para compartir información. Entonces, un protocolo de verdad muy robusto. Este es un concepto que para nosotros es importante para entender parte de cómo funciona BGP, que son los sistemas autónomos. Entonces, un sistema autónomo es un conjunto de routers bajo un control de una única organización. En este caso, toda la información que yo tengo, ¿sí?, de todos los equipos, están bajo una misma administración. Y, muy importante, dentro del sistema autónomo a nivel de BGP, yo puedo tener distintos protocolos de enrutamiento. Es decir, yo puedo tener una organización con un sistema autónomo donde tengo, 300 routers, y puedo tener dentro de esos 300 routers, en mi topología compleja,
particular puedo estar usando OSPF y GRP, y bueno, ya después de allí veo cómo hago, si a nivel de redistribución o cómo anuncio esas rutas para que BGP comparte esa información de enrutamiento con los otros peers que yo establezca. Entonces, a nivel del sistema autónomo, recuérdense que esta es la información justo que yo tengo y que yo voy a compartir la información de enrutamiento dentro de cada sistema autónomo a nivel de las sesiones que establezca. A nivel de la numeración, anteriormente los sistemas autónomos eran 2 bytes, ese campo, lo que es un total de 16 bits, y era hasta 65.535 sistemas autónomos. A nivel ya que estaba ocurriendo también agotamiento de número de sistemas autónomos, se amplió a 4 bytes, lo que da esa cantidad que es por encima de 4 billones en formato americano. Ahora bien, para el caso de los autónomos o los sistemas autónomos privados, el número de sistemas autónomos privados, fíjense que ahí está, para el caso de cuando es el rango de 16 bits, de 64.512 a 64.535, y ahí está para el caso de el rango de 32 bits. Muy importante, en el caso de Cisco, tú puedes representar esto en lo que se llama notación ASDOT, que es separado por 2 puntos, y ASPLAIN, que es completo, un número completo. Algo así, por ejemplo, yo puedo tener 1.1 o puedo tener, no sé, el número 2500. Entonces tengo estas dos maneras de representarlo y esos son valores que son configurables dentro del router. Y es parte de lo que vamos a ver, como les dije, en la segunda parte del video, en el próximo video, cuando además de entender la operación de BGP, vamos a ver también cómo se configura. Entonces es muy importante entender cada router, cuando nosotros lo estemos configurando dentro de BGP, va a estar en un sistema autónomo. Y yo pudiese tener, que ahorita vamos a hablar de la parte de las sesiones BGP, dentro de un sistema autónomo, varios routers dentro del mismo sistema autónomo que cuando ellos establecen peering o sesiones entre ellos, van a ser sesiones IBGP o Internal BGP. Ok, a nivel de las sesiones BGP, fíjense aquí está, para entenderlo, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y aquí de hecho va a ser mucho más fácil para nosotros entender. En este caso, entre router 1 y router 2, por ejemplo, que este está, si se dan cuenta, router 1 aquí en la topología está en sistema autónomo 1, router 2 y 3 están en sistema autónomo 23 y router 4 está en sistema autónomo 4. Entre router 1 y router 2, cuando yo establezco sesión, esto justo es una sesión EBGP o External BGP. ¿Sí? Aquí yo tengo información de enrutamiento que voy a compartir con este sistema autónomo para que él la comparta después con su otro sistema autónomo que es router 4. En el caso de router 2 y router 3, cuando yo esté realizando la configuración, al darse cuenta los routers que están dentro del mismo sistema autónomo, lo que van a establecer es una sesión IBGP o Internal BGP. Y hay ciertas diferencias que vamos a ir conociendo más adelante, o sea, en esos próximos videos, entre el comportamiento de EBGP y el comportamiento de IBGP. De hecho, el atributo NextHop, yo tengo un video en el canal donde explico cómo funciona NextHop cuando es EBGP y cuando es IBGP. Porque en el caso de EBGP, para resumirle, él coloca al router, a esta interfaz, por ejemplo, si él va a anunciar la información, como el próximo salto o next hop. En el caso de IBGP, cuando un router le anuncia un prefijo a otro router, él mantiene, no cambia el next hop. Ese atributo él no lo cambia. Y ahí hay que tener en cuenta algunas cosas, que si yo no alcanzo esa ruta, debo hacer un cambio en la configuración, que es un comando que vamos a aprender posteriormente, que se llama next hop set. Pero tengamos eso en consideración. Entonces tengo, para resumir aquí esta parte, dos tipos de sesiones que voy a estar estableciendo: EBGP cuando es entre sistema autónomo y BGP cuando es dentro de un mismo sistema autónomo. Y esto sobre todo es muy común cuando yo tengo una red muy grande a nivel empresarial y tengo varios routers a nivel de edge o de salida. O en el caso de service provider es todavía mucho más común tener sesiones BGP porque ellos pueden tener muchos routers que hablen BGP. Ahora la parte de atributos, que este es
término muy importante. Como yo les mencionaba, en el caso de BGP utiliza atributos para las rutas o para los prefijos que va asignado, digamos, con cada ruta que se envíe a nivel de las actualizaciones. En el caso de BGP, parte de esos atributos vamos a ver que tienen ciertas características. Van a haber distintos tipos de atributos que lo vamos a ver en un video solo dedicado de cómo es el proceso de selección de la mejor ruta en el caso de BGP, que justo es pasando por los diferentes atributos. Sin embargo, acá, para que lo tengamos en cuenta, parte de esos atributos, digamos, se clasifican en Well-Known Mandatory, que son los que deben ser implementados y soportados por todos los routers, ¿sí? Si hay un atributo que uno de esos es ASPath y otro pudiésemos mencionar es NextHop, eso lo deben soportar todos los routers, de todos los fabricantes, las implementaciones de BGP que yo tenga. Well-Known Discretionary es que pueden o no incluirse allí. Deben ser soportados, pero puede ser que yo no lo tenga que incluir a nivel de un anuncio. Están los optionales que no tiene que ser soportado por los routers, ¿sí? De hecho, parte de allí el que sea opcional, ¿sí? Y ese opcional lo tengo o se clasifica de dos maneras, transitivo y non-transitive, que es que se quede dentro, no se anuncie más allá del sistema autónomo, que es non-transitive, como el caso de MET o Multi-Exit Discriminator, que ese atributo es non-transitive, optional non-transitive, y está el optional transitive, que sí, nuevamente es opcional porque no lo tiene que implementar todos los routers, y transitive es que se puede enviar el anuncio a otro sistema autónomo o a otro peer que yo tenga. Por ejemplo, un atributo de ese tipo, optional transitive, es community o BGP community. Los atributos bien conocidos deben ser reconocidos por todas las implementaciones, o los well-known attributes, que es lo que hablábamos, deben ser reconocidos por todas las implementaciones de BGP, y los atributos opcionales no tienen que ser reconocidos por todas las implementaciones de BGP. Esto es parte de lo que tenemos que tener en consideración. Hay este término muy importante acá que se llama Network Layer Reachability Information, que va dentro de la actualización de enrutamiento, y eso incluye dos cosas: el prefijo, que es lo que conocemos nosotros normalmente como la dirección de red, ¿sí? Y la longitud del prefijo, que para nosotros es la subnet mask. Lo que pasa es que recuerden que ya esto se representa aquí es como classes interdomain routing, ya no nos enfocamos en esas classful network, entonces prefijo más longitud del prefijo. Eso es parte de ese Network Layer Reachability Information. Y adicional aquí se manda también ese path attribute por cada ruta. Entonces vamos a recibir normalmente las actualizaciones, prefijo, longitud de prefijo más el atributo. El next hop, ese path, lo que yo sé, lo que esté utilizando, van a haber atributos, digamos, para esa ruta. Y ya para finalizar esta última parte, que es la parte de Address Family, que es justo lo que es Multiprotocol BGP, que para mí es una de las cosas interesantes que tiene el protocolo, inicialmente fue diseñado para IPv4. Salió luego el tema de los RFC 2858 y 4760 que se añade, 4760 que se añade, digamos, esa capacidad de multiprotocol, ¿sí? Donde se incorporan algunas extensiones, que es el Address Family Identifier o AFI, y el Subsequent Address Family Identifier, que es SAFI. Entonces, por ejemplo, en Address Family Identifier yo puedo hablar, en el caso de IPv4, puede ser que es AFI 1, en el caso de IPv6, AFI 2, y si es, por ejemplo, IPv4 y únicas, es AFI 1 y SAFI 1. Y si es IPv6 y únicas, es AFI 2 y SAFI 1. Entonces es como tener un identificador dependiendo de qué es lo que voy a hacer, porque ahora yo puedo tener IPv4, IPv6 como Address Family, puedo tener única, puedo tener multicast, o lo que hablamos hace rato, para el caso de una implementación, por ejemplo, de MPLS Layer 3 VPN, usamos es VPN Before como uno de esos atributos. Cada familia mantiene una base de datos diferente. De hecho, cuando veamos la parte de la tabla de BGP, veamos las configuraciones, vamos a ver que vamos a tener una base de datos para el caso de IPv4. Sí, ojo, esto obviamente si hacemos en nuestra implementación, trabajamos con IPv4 y IPv6, vamos a tener una familia para IPv4 y vamos a tener una tabla para IPv4 y una para IPv6. Obviamente esto permite una política de enrutamiento. O sea, a nivel de cada familia yo puedo tener una política diferente. Sí, yo puedo tener una política para el caso de IPv4 y una política distinta para el caso de IPv6.
no tiene que ser la misma y eso es parte de lo que es interesante, que hay, digamos, esa separación a nivel de esas address family. Incluye un AFI y un SAFI, cada route advertisement para diferenciar, digamos, entre las bases de datos de AFI y SAFI para saber si es IPv4, si es IPv6, si es únicas, múlticas o IPv4 únicas, IPv6 múlticas. Eso, digamos, va dentro de esa información. Entonces, bueno, esto es parte de lo que tenía para esta primera parte del video. Les invito a que lo revisen, repasen. Este protocolo es súper interesante. De verdad que a mí me encanta muchísimo BGP. Esto es solo una parte. Ya en el próximo video vamos a ver la parte de operación, las tablas que hay, los tipos de mensajes, el finite state machine, que es cómo se establece la adyacencia entre dos routers, donde vamos a ver que ya aquí no se hace no se envían paquetes hello y se descubren los vecinos de manera automática, como ocurre en el caso de OSPF o EIGRP, sino que acá hay que definirlo y que, a diferencia también de IGRP y de OSPF, donde los vecinos tienen que estar directamente conectados, yo puedo establecer sesiones de BGP que estén los vecinos a varios saltos, porque lo que va a establecer al final es una sesión TCP y eso es lo que se conoce como multihop. Y hay un parámetro para configurar ese BGP multihop que lo vamos a aprender en el próximo video y vamos a ver cómo se configura. Espero te haya gustado mucho el video y nos vemos en una próxima oportunidad.